Gabriel, Sí, no sé qué te parece también si, o sea, si ponen la pregunta como o lo que, sí, lo que están pensando hacer como en el chat para también decirles como si, o sea, si es posible hacerlo mediante la herramienta y más o menos por dónde o sea, que, cuál de las funciones de ING podrían usar para eso, como para que se guíen un poco más también. sí, me parece una buena idea. Nos ponen un poquito de información en el chat, entonces nos va a ser más fácil ayudarles. Gracias, Brad. Yo, yo tenía una idea, puedo compartirla así por audio. Por supuesto. Sí, yo tengo un proyecto en el cual queremos encontrar unas toxinas de Clostridium y teníamos la idea de que podían estar en organismos filogenéticamente relacionados presentes en el suelo. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, Fine Genes y pongo el Blast ahí, una de las toxinas de mi interés, ¿servirá o va a durar ahí como 3 años en darme el resultado? No, no, eso funciona perfectamente. Ok. Si tienes la secuencia de la toxina que andas buscando. Sí, tengo varias, un catálogo, pero puse una de ellas nada más, o puedo poner varias de un solo. Creo que permite Fine. poner varias y si no las puedes perder en Ok. una, pero sí, funciona perfectamente, va a ser muy rápido y te va a dar resultados para hoy. Lo que sí yo recomendaría siempre es primero definir como la cancha, ¿no? Marcar la cancha, cuáles son los genomas a los que vas a blastear. Porque si nada Ajá. más le haces blast contra toda la base de datos, eso sí va a durar bastante más tiempo, digamos. Pero si vas a buscar genomas de manera taxonómica, te va a Ujú. permitir cargar, no sé, 100, 200, 300 que estén genomas relacionados con Clostridium. O si quieres buscar en 300 metagenomas de suelos. Y entonces ahí te va a Ok. dar. Pero entonces eso va a ser más rápido y más efectivo y un poco más dirigido que hacerle blast contra todo lo que está en la base de datos, por ejemplo. Perfecto. Ok, voy a intentar. Listo. Gracias. Ujú.
Para don Pedro Emilio Torres, que va a trabajar con nematodos, Rhodophrus similis. Estuve buscando y no vi ningún genoma, digamos, asociado a este nemátodo. Entonces, tal vez si puedes cambiar el tipo de microorganismo que quieras evaluar, con el que quieras, digamos, hacer el ejercicio. Ujú. Muchas gracias. Bueno, yo lo que estaba haciendo, no sé si es correcto, estaba haciendo, como el tema mío es la parte de microbioma de suelo, estaba tratando de ingresar dos microbiomas de Estados Unidos y ingresarlos en el, ¿cómo es? En el archivo para entonces hacer algún tipo de comparación de esos dos microbiomas. Súper, muy bien. Excelente. Okay. Lo que no Gracias. sé es, digamos, y tal vez ahí Gabriel me confirma, es que a veces, o sea, a la hora de subir los archivos, eso requiere un proceso de, tenés que inscribir, bueno, antes era así, no sé, hace mucho yo subí lo último que subí, pero tenías que escribir el proyecto y esperar a que te lo aprobaran y todo eso. Entonces, no sé cuánto dura, no sé si Gabriel sabe más o menos, porque si va a durar mucho, creo que es mejor que tal vez busques metagenomas de suelo que haya disponibles y como para que hagas el ejemplo práctico nada más y ya después lo haces con tu set de datos. Sí, exacto. Ese es un buen punto, ¿verdad? IMG es rápido, pero sí, la solicitud del ingreso y aparte el procesamiento de los datos en la plataforma requiere unos cuantos días. Entonces, para el ejercicio de hoy, que solo tenemos unas cuantas horas, utilicemos datos que estén disponibles solo para practicar y para familiarizarnos con la plataforma y ya luego cada uno puede utilizarla con sus propios datos. De hecho, hay varios metagenomas de suelos. Entonces, podrías basarte en eso. Sí, hay miles y de Sí. todos lugares del mundo, entonces Sí, por metagenomas exacto. de suelos no hay limitantes. Exacto. O sea, recuerden que pueden ir poniendo las preguntas para ir viéndolas. Y si se sienten muy pegados, o sea, como que no pueden ni arrancar, más bien ahí. O sea, lo avisan para, y no sé si hacer un ejemplo o algo. En el Genome Search, cuando uno quiere buscar metagenomas, aparecen como beans, ¿verdad? Aparecen como metagenomas para buscar Pero, metagenomas, pero si quieres buscar genomas ensamblados a partir de metagenomas, algunos dicen Bing, sí. Un Bing, eso es como una cosa que es como metodológica. Todos los Macs son beans, pero no todos los beans son Macs, porque un bean, teoría, es un conjunto de contexts que pertenecen a organismos similares, digamos, como lo habíamos hablado ahora, pero puede que no sea tan completo como para considerarlo un Mac, un genoma. Entonces, un bin es un pedazo de secuencia de varios contextos que pertenecen probablemente a un organismo, pero no es lo suficientemente grande para ser considerado un genoma. y en un caso hipotético, donde en el caso mío yo estoy usando las bases de datos de acá y es un experimento un poco específico, es mejor para generar resultados usar
beans o max. Cuando se está haciendo, bueno, en este caso son de base de datos, no un de novo como el que uno tendría en un experimento con secuencia. Eso va a depender mucho de la pregunta y qué es lo que se quiera llegar, digamos. Es como, si la pregunta está asociada a querer entender la función de algún organismo en la comunidad y en la cual se lograron ensamblar Macs buenos, entonces ahí se puede trabajar con los Macs. Si no es así, si los Macs de los organismos que buscamos no lo logramos ensamblar, entonces habría que ser un poco más creativos y trabajar con los beans, digamos, como tratar de hacer alguna afiliación filogenética, algunos genes, marcadores que están dentro de los beans más grandes y ver cuáles son como las vías metabólicas que están presentes y utilizar como el contexto genómico, digamos, del bean. Cuáles son los genes que están juntos que encontramos y tratar de decir algo al respecto. Pero idealmente se trabaja con Max. Como en el caso de querer como ver abundancia de genes, ¿verdad? Y tomar un estudio de colágeno microbiana más, en vez de usar 16S y ver abundancia de genes. Ahí es mejor usar un MAC igual, ¿verdad? Recuerda que la ventaja de utilizar los MACs es que podemos definirlos como un genoma de una población, pero si la pregunta está basada en un gen específico, también se puede contestar con la abundancia relativa de esos genes en la muestra. Ajá. Por ejemplo, si andamos buscando funciones que tienen que ver con metanogénesis, entonces se puede buscar los hits que hay para secuencias del gen, el MRSA o uno de esos, y ver que la cobertura en las diferentes muestras, hacer normalización ahí como un análisis estadístico bien bueno y tratar de definir en cuáles muestras hay más copias de ese gen comparado con otros. Entonces el MAC lo que nos va a permitir es tener más contexto, pero no necesariamente decir algo más sobre esa función. Pero si el ensayo, el objetivo del experimento es buscar como mapear la organización, digamos, todo el microbioma en general, porque es que ya se sabe, digamos, en esos procesos, un proceso de digamos, que cuáles son todas las diferentes rutas metabólicas que se pueden arrancar. Si uno quisiera analizar un sistema desarrollado, no sé, para un proceso muy particular y uno simplemente quiere ver la abundancia y para saber cuáles flujos metabólicos están ocurriendo en ese microbioma. Igual yo puedo hacerlo o sea, no me parece un toque, pero sí eso más o menos lo estamos buscando. Ok, no sé si estoy entendiendo bien por dónde vas, pero me suena a que la pregunta que tienes, más bien hay que responderla utilizando otras herramientas en conjunto con metagenómica. Tal vez la metagenómica poder definir quiénes son los organismos que están ahí, que abundantes y a cuáles pertenecen los genes, pero me suena que lo que te interesa saber es como cuáles son los procesos que están siendo activados y cuáles son los metabolitos que están siendo producidos. Entonces, en ese caso, me parece que vas a tener que combinar prende las ventanas y apagarla. Va a tener que combinar con algún tipo de estudio de expresión, ya sea de RNA-seq o de proteómica. Gabriel, vieras de que yo te quería hacer una consulta, no sé si Dime. ya terminaste. Vieras de que, a ver si me puedes guiar y aprovechar lo mejor posible este curso. Tengo dos posibles opciones por cuál irme, no sé cuál es más pertinente para el curso. La primera es tratar de identificar clústeres biosintéticos asociados a
un metabolito X o a una ruta metabólica X en hongos, que ya sé cuál es el que quiero y demás. O la opción B es trabajar con virus que están asociados a zoonosis, principalmente encefalitis bovina. Sí, encefalitis y rabia bovina. No sé cuál crees que sea más pertinente. A mí me parece que las dos suenan muy interesantes. Bueno, para propósitos del curso, yo elegiría la que tiene, la que hay muestras disponibles de los organismos de interés y la que tiene mayor número de muestras para poder hacer una comparación más robusta. Pero cualquiera de las dos suena muy bien. Sí, es que estaba viendo las bases de datos y en virus siempre hay poquito, ¿verdad? Hay más cosas no, hay más especies disponibles en hongos. Entonces, bueno, en función de lo que me dices, me iré por esa opción. Gracias. Muy bien. Para el primero que estaba preguntando sobre lo de suelos, como decía Gabriel, también creo que lo más fácil es que cargues, no busques Max, digamos, ni Bing, sino el metagenoma completo. Entonces, por ejemplo, te paso un link, digamos, en el chat. Entonces ahí en busca, supongo que carga, te van a salir varios metagenomas, nada más pones metagenome soil, no sé, y ahí hay varios disponibles. Entonces lo marcas en la casilla y le das a añadir al carrito, ¿verdad? Ya, entonces ya ahí es donde vas a empezar, o puedes cargar varios, no sé, pero quizá no tantos para no sobrecargarlo, ¿verdad? De trabajo. Y ya puedes empezar a buscar un blasteo general. Supongo que debido a tu pregunta, supongo que tenías algo en específico, porque tal vez no el 16 es aquí, pero que fue lo que mencionaste, pero ya supongo que tenés que tener genes. Lo ideal es que tengas genes ya objetivos, digamos, y que querés buscar. Entonces ahí vas a ver que hay opciones de búsqueda y vos puedes poner que te busque ya sea el código del gen, ¿verdad? Incluso creo que hasta el número de accesión de GenPan creo que lo reconoce y él te va a decir cuántos más o menos encontró, ¿verdad? Y hasta puedes decirte creo que hasta la secuencia y todo eso. No sé si te sirve. Ok, muchísimas gracias. Excelente. Y la otra persona que preguntó, Andrés, que preguntó sobre si le interesa buscar sobre antibióticos y eso. Bueno, ya ahí, creo que ya, bueno, ahí Felipe ya Gabriel le respondió. Igual lo mismo, o sea, lo ideal es que cargues los metagenomas que ya encontraste, ¿verdad? Los cargas al carrito y usar la función que te dio Gabriel ahí. Otra consultita, no sé si se puede. Sí, claro, para eso. Ok, bueno, yo estoy trabajando básicamente caracterizando suelos supresivos a ese nemato que es un patógeno de banano, muy importante del sistema radical. Resulta que hay áreas en Costa Rica donde el nemato, a pesar de tener todas las mejores condiciones ambientales, no se establece. Entonces se hizo un análisis de ese suelo y se encontró que la supresividad era de origen biológico, porque cuando se esteriliza el suelo perdía esa cualidad supresiva. Entonces, yo estoy tratando de tratar de llegarle un poco al estudio de esas comunidades asociadas, biológicas, principalmente hongos y bacterias, grupos de hongos y bacterias, asociados a esa supresividad. Entonces, pues la idea es, en primer lugar, caracterizarlo metagenómicamente esos suelos, comparados a un suelo que sea conductivo, donde el nemato se desarrolla por una parte, y lo otro es analizar el metagenoma de un rizoestimulante elaborado a base de ese suelo supresivo, porque como prácticamente los microorganismos que son cultivables son muy poquitos, entonces nosotros preparamos un rizoestimulante basado en la matriz de ese suelo, o sea, ahí va de todo lo que el suelo contiene. Y hemos visto que digamos, en cierta forma, esa supresividad se ha traslocado, se ha logrado reducir los nematos cuando uno aplica eso a suelos conductivos. Entonces, nosotros realizamos un barcoding de esos rizoestimulantes y de ese suelo. Entonces, la pregunta es, ¿uno puede incluir esa información en esta plataforma para hacer esos análisis, esas comparaciones?
¿Cuál es el tipo de datos que tienen? ¿Son los metagenomas o solo 16S? De bacterias y hongos, básicamente, esos dos grupos. 16 y 18S. Ah, exactamente, correcto. Eso tiene que sintonizar este mismo canal el jueves y el viernes porque Diego nos va a dar el taller de análisis de comunidades de esos datos. Perfecto, muy bien, excelente. Sí, entonces, sí, hoy puedes jugar con metagenomas del suelo y compararlos, pero el análisis exactamente de esos datos va a ser entre jueves y viernes con Diego. Excelente, qué bueno. Está bien, gracias. Suena muy interesante el proyecto, ahí Sí. nos cuenta. De acuerdo. Gabriel, tal vez como para eso que comentaba el señor, al final el IMG sí podría eh, tomar los datos y procesarlo a través de su pipeline, ¿verdad? Entonces, quizá la pregunta para ampliarle aún más, si bien lo vamos a ver en estos próximos 2 días, el IMG eventualmente podría recibir esa información y procesarlos en su pipeline de trabajo, ¿verdad? Sí, claro, si tienen metagenomas o genomas se pueden someter como vemos ahora y analizarlos ahí. Sí, Ok. definitivamente. Ok. De 16S, creo que hay menos, no sé si existe todavía alguna herramienta, pero para eso vamos a ver con Diego en estos días que Chime tiene también un servidor web donde uno puede cargar sus resultados y hay otras también, pero Cheetah y Ok. BAMS y hay otras plataformas parecidas para ese tipo de datos. Ok, y tal vez, ¿cuál es la condición que establece la ING, verdad? Como para tener eso un poquito claro. Creo que sería el tema de que esos metagenomas estarían en acceso público, ¿verdad? Entonces es una consideración. Si, por ejemplo, sos de una empresa que tendrían que valorar. Entonces, es un poco con las cosas que hay que jugar a la hora de subir, digamos, apoyarse con el ING, por ejemplo. Sí, sí, como decía ahora, cuando uno somete los datos, hay un tiempo de embargo que es usualmente de un año, donde los datos solo están disponibles para el investigador principal del proyecto y las personas asociadas a los que uno elija darles acceso. Después de ese año se puede pedir una extensión, creo que de un año más o de 6 meses, pero ya después de ese tiempo ya los datos pasan a ser públicos. Es uno de los requisitos de la plataforma. Porque recuerden que esto es con servicio, es público. Estoy tratando de hacer los breakout rooms para responder algunas preguntas. Vamos a ver. Ya maqueados.
Estoy tratando de hacer un experimento con los rooms de Zoom, a ver si sale. Creo que le está pidiendo que los asigne al room 2. Y en el room 1 debería estar Natalia. Vamos a ver, ahora sí. Sí, ahora sí. Que nunca había hecho lo de los breakout rooms y estoy un poco confundido, pero perfecto. No, más bien, sí, es que ya nosotros tenemos un semestre, 2 semestres dando clases así, entonces ya Sí, más o menos. buenísimo. Nada más, yo pues no tenía mucha idea de lo que podía hacer, entonces lo que hice fue seleccionar unas bacterias que se llaman Lactobacillus casei, que creo que están como implicadas que puede ser como bacterias probióticas. Y creo que por ahí tenían en la base de datos como 37 genomas disponibles. Entonces, seleccioné un gen que creo que es de resistencia a la bilis, ¿verdad? Que la bacteria no se muera cuando uno se la come en un alimento. Y entonces, hay de ellas creo que como 5 que tienen ese gen, el resto probablemente no lo tienen y por eso no podrían ser probióticos. Lo que no sé ahora es a dónde buscaba las funciones. O sea, dónde podía, por ejemplo, hacer, no sé, como una comparación o... Porque en esa parte no la he logrado encontrar. Sí, ok, eso suena chidísimo, que solo 5 lo tengan, entonces yo lo que haría es ir a las herramientas de Compare Genomes. Vamos a ver si puedo compartir. Ajá. Ahí estoy viendo ya mi pantalla. Sí, ahí sí. Ok, entonces acá en Compare Genomes puedes hacer, ya sea compararlos usando Average Nucleotide Identity, hacer comparaciones variadas uno contra otro, o compararlos todos al mismo tiempo utilizando clustering. Entonces acá lo que yo haría sería hacer un clustering basado en la taxonomía. Digamos, acá incluyes los 38 genomas, los pasas acá en los seleccionados, y luego le das aquí por taxonomía, todos son del mismo género. Sí, todos son la misma especie. Todos son la misma especie. Ya entendí. Ok, entonces esto no te va a funcionar, pero sí puedes hacer el clustering para compararlos en base a todas las funciones, para ver cuáles son los más parecidos y a ver si es que tienen algunas funciones que los hacen similares. Una cosa que podría hacer es utilizar Keio, que es la base de datos de Keck. Entonces, si se agrupan los 5 que tienen el gen más cerca que los otros, es porque tienen algunas vías metabólicas, digamos, por ejemplo, si lo quiere hacer por categorías de Keck acá o por pathways o etcétera. Entonces empiezas a agruparlos hasta que encuentres alguna similitud entre esos. Si no, lo otro es hacer perfiles de abundancia de algunos marcadores, digamos, de genes que estén asociados a esos vías metabólicas, o es que no sé si ese gen de resistencia, ¿qué es exactamente lo que hace?
Pues en realidad lo que hice fue como buscar un artículo y entonces lo que decía era que se llama, dame un toque que me salí, eh, cloro, ay María, cloroilicina hidrolasa. Entonces, mm, me imagino que lo que le hace es que le da a la bacteria cierta resistencia a la bilis para que no se mueran tanto cuando uno las consume. Pero qué función, o sea, qué hace específicamente, pues en realidad no lo sé, solo busqué un artículo. Ok. Entonces Pero sí, perdón, ¿qué o sea, ibas a decir? yo llegué a Function Search, no sé si más bien las selecciono todas ahí y me voy a la parte de Find Functions para hacer más bien eso otro que usted me decía. Sí, o puede ser para buscar las otras vías metabólicas o los puedes comparar acá para hacer average nucleotide identity y ver cuál es la relación filogenética, si es que es un clado específico de esos lactobacilos los que tienen el gen. Lo otro que puede hacer es también ir a la secuencia del gen y buscar como el mapita genético, digamos. Si usted se va a la página del gen y hace hacia abajo, le va a dar como un mapa de los genes que están alrededor. Y entonces eso le va a permitir ver si está como en un operón o si es parte de alguna isla genómica o si todos lo tienen en la misma posición en el genoma. Digamos, un poco más de contexto, si es que se transfirió lateralmente o si ya es como parte de ese clado. Ese tipo de cosas se pueden hacer viendo como el contexto genómico del gen en cada uno de los genomas. Y la comparación de los genomas se puede hacer en estas herramientas de acá que se llaman Compare Genomes, que pueden hacer también a nivel, diferentes tipos de nivel funcional y ver si las diferencias es que tienen algunas vías metabólicas específicas, algunas funciones específicas y cuáles son, digamos. Ok, le puedo mostrar un momento la pantalla nada más para ver, para que vea hasta dónde me devolví. Llegué. Ya ahí deberías poder compartir. Sí, dame un segundo. Creo que es que tengo un montón de ventanas abiertas. Aquí, creo que es. Sí, creo que es esta, ¿verdad? Sí. Sí. Lo que hice fue devolverme porque había ido para llegar otra vez a los genomas de las bacterias. Entonces ahí las tengo seleccionadas y voy entonces a esta parte de comparación de genomas para hacer toda esa parte de estadísticas. Exacto, sí. Entonces, en Genome Statistics, ahí se pueden ver como cantidad de genes y ese tipo de comparaciones, digamos, qué tan largos son, si tienen plásmidos o no tienen plásmidos, etcétera. Ahí va como, es como una tabla general como de estadísticas. Y las otras herramientas lo que van a permitir es como hacer comparaciones más directas entre algunos de esos. Lo otro que también se puede hacer es como buscar esos genes, ese grupo, si esos genes están presentes como en grupos genéticamente cercanos, digamos. O es específico de esos lactobacillus, o... Pero eso sería ya cuando yo comparo, por ejemplo, cuando yo seleccioné el gen que me dieron solamente esos 5, entonces yo le podría decir que compare contra los otros más cercanos. O que Exacto, use sí. cuáles. Exacto. ¿Dónde se encuentran esos bichos? ¿Tienes idea? Porque otra cosa es buscar esos genes y la abundancia de esos bichos en muestras de intestinos humanos, digamos, en microbiomas de intestinos humanos, y ver cuál es la abundancia de tanto de esos bichos o de los genes en específico en ese tipo de muestras para ver qué tan común es encontrarlos como parte de microbiota intestinal. Eso también sería bastante chida.
Creo que están a veces los aíslan a veces de tracto gastrointestinal o de alimentos fermentados. Pero eso, ¿cómo lo hago? Jade? Para buscarlo en microbiomas, Ajá. puedes ir a el home. Ok. Vamos a ver si ya no tienen la tablita. Si haces ahí como scroll down. Es que antes tenían como una tablita, pero no importa. Puedes ir en Find Genomes, en el panel de arriba. Si haces para arriba. Hasta arriba. Aquí. Esta. En Find Genomes, el de la par, a la izquierda. Ajá. Y en Genome Browser. Y ahí te va a aparecer la opción de buscar por ecosistema. Aquí donde dice categoría. Ahí es que se metió por taxonomía, pero si otra vez vaya a Find Genomes, nada más pongas encima, otra vez ahora, si pone encima ahí, le sale por ecosistema. En Genome Aquí. Browser. Y ahora ahí por ecosistema. Ahí, exacto. Entonces, ahí lo que van a salir es como muestras que tienen que ver con suelo, con X cosas. Entonces ahí va a aparecer, eso lo puede ver como una tabla o como esa figura, digamos, si la hace para abajo. Y ahí sale ahí como Host Associates y después sale Human. Y ahí entonces si le da clic a donde dice el intestino delgado o fecal o intestino largo, creo que sale así como. Los verdes son de humanos, los de colores son de mamíferos, pero si ve los verdes de arriba son como microbiomas humanos. Y si usted le da clic a cualquiera de las casillas esas que le interesa, entonces, exacto, ahí le va como a salir como cuáles son las opciones que hay. Y entonces lo que hace es elegir cuáles son los que le interesan. Aquí nada más voy seleccionando como los, por ejemplo, el intestino grueso. Ajá. O si son muestras fecales, son de los que los quiero ver que hay como una tabla a la par que dice como que hay 3.000, casi 4.000 muestras fecales, algo así. Ajá, entonces uno puede buscar esos genes en todos esos 3.000 o de las muestras de colon, etcétera. Entonces lo que hay que hacer es como seleccionarlos, ponerlos en el genome card y después si tiene la secuencia del gen se hace BLAST, o si ya sabe cuál es ya lo encontró en Keio o en PFAM o en uno de esos, entonces nada más buscar por ese PFAM en específico en todas las muestras y entonces ahí le va a dar como la distribución de cuáles lo tienen y cuáles no. Ahí fue porque le di que seleccionara un ecosistema específico, pero si lo selecciono por colores, ¿cómo se hace la selección? Es porque yo lo iba a marcar. Sí, le tiene que dar clic al colorcillo y entonces al final le tiene que salir una tablita como esta y entonces ahora para seleccionar uno específico le da clic al número, digamos, dice Genome Count. Entonces ahí si usted busca en esa tabla y baja y luego puede llegar a muestras fecales o de intestino grueso y etcétera, digamos, si le da next ahí en algunas páginas. Entonces, por ejemplo, exacto, ahí le da clic y entonces ahora le va a salir la tabla de esas 188 muestras. En este caso son de nariz, pero después se devuelve y busca las de intestino. Y entonces cuando ya estén ahí, le va a seleccionar todas y añadir al Genome Card. Y ya cuando están en el Genome Card, ya están cargadas y ya puede hacer la búsqueda específica en eso. Ok. Y después, una vez que las tengo todas seleccionadas, le puedo decir, por ejemplo, que busque cuáles de esas tienen, por decir algo, ese gen y eventualmente, no sé, que haga una comparación contra los que ya tengo.
Exacto, sí. Y si no, también puede buscar la presencia de ese bicho en específico en esos metagenomas, a ver si el gen le pertenece a ese bicho o hace lactobacillus, algo, no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre Es un complicado. lactobacilo, sí. Sí, el lactobacillus es específico, especie específica, o si es a otros lactobacillus, y etcétera. Ok, bueno, eso es todo Pero un sí, mundo. ahí, exacto, sí, uno le puede dar clic infinitamente hasta seguir con información, pero sí, está muy chido. Sí, sí, es como tener una cuenta en el NSBI, pero avanzada con un montón de funciones, ¿verdad? Sí, sí, a mí me gusta un montón y es como muy bueno como para hacer como darle como un primer paso a los datos y encontrar como las cosas más interesantes y ya después uno baja la información y ya puede hacer más cosas aparte, digamos, si no están las herramientas ya disponibles en AMG, pero es muy bueno como también para generador de hipótesis y resultados preliminares, digamos. Como cada vez que hay que escribir una propuesta o hay que presentar algo, es súper fácil ir a IMG y uno genera un montón de figuras y un montón de datos súper rápido y entonces los puedo utilizar para las propuestas. Es muy útil. Ok, está bien. Muchísimas gracias, Gabriel. Ya no le quito más tiempo. Tranqui, con gusto. Salgámonos entonces de esta para regresar a ver si hay más preguntas en la otros rooms. Pero ahora no sé cómo regresarme. En donde dice More, en más, ahí le va a salir abajo la opción de leave, de salir del break room, de la habitación. ¿Lo viste? Tienen No. 3 puntitos al final de donde está su barra, donde está el mute, el video, los Sí, ya vi. participantes. Me sale diferente, pero sí Ahí. me sale la opción de salir de la habitación. Voy a dar. Ok, Creo que eso listo. me pregunta. Ok, por allá. Ok. Sí, no sé qué pasó. Se cerró. Perdón, soy yo que estoy experimentando con los breakout rooms. Acabo de estar en uno Ok. y salí para integrarme a la sesión original, tuve que cerrar el otro. Perdón. Ahí ahorita estoy aprendiendo cómo funciona. Ok, claro. En realidad estuvimos hablando con la gente del otro grupo, entonces funcionó bien. Ok, buenísimo. ¿Vas a volver a hacerlos o...? Si alguien necesita como ver algo en específico, podemos hacerlo, sí. Gabriel, vieras que ahora uno de los participantes hizo una pregunta interesante. Él consultaba si desde el IMG se pueden hacer árboles filogenéticos y pues nosotros le comentamos que para eso son las sesiones de mañana. Pero si desde el IMG cabe la posibilidad de que cuando él
digamos, selecciona un metagenoma o dos metagenomas y quiere ver un árbol filogenético a partir de esos metagenomas, si es posible desde la IMG hacerlo. Vamos a ver, eso es una buena pregunta. Y Sí. la respuesta que yo debería dar es que no. Ok. Se puede hacer un tipo de representación que va a aparecer un árbol filogenético, filogenómico. Se puede hacer un análisis que va a utilizar fundamentos filogenéticos para hacerlos, pero no existe como una herramienta apropiada para hacer una filogenia de verdad dentro de IMG. Entonces, lo que yo hago es, ya sea buscar los genes los cuales que me interesan para hacer la filogenia, descargar los homólogos, digamos, utilizar la secuencia de un gen, utilizarla en Find Genes con BLAST, algo así, buscar los genes homólogos en los genomas que estoy interesado en buscar. Una vez que los encuentro, los descargo y entonces fuera de DMD utilizo las herramientas para hacer filogenias, digamos, apropiadas, ya sea como hacerlo bayesiano o en BIS o FraxML o la herramienta que prefieran, digamos, para hacer la filogenia. Pero la respuesta es esa. Se puede hacer búsqueda de los homólogos, de las secuencias para hacer el árbol filogenético de NG, pero es mejor hacer el árbol afuera utilizando una herramienta más especializada para ese tipo de análisis. Perfecto. Ahí está la respuesta del compañero que ahora hizo la consulta. Gracias, Luis. Sí, muchas gracias, muy buena respuesta.
Hola, voy a explicar un poco, Gabriel, lo que recibí del BLAST. Adelante. Sí, entonces yo tengo un cuadro de resultados, ¿verdad? Una tabla, y me dan, por ejemplo, cinco hits ahí de los genes que ando buscando. Lo puse, bueno, el BLAST me permitió 25 metagenomas como máximo. Okay. Y ahí me aparecen 5 hits, entonces, ¿cómo llego dentro de uno de esos metagenomas al genoma que realmente me dio homología con mi gen? Okay, Les okay, puedo okay. compartir la pantalla. Creo que ya entiendo. Vamos a ver. Aquí, Puedo compartir ahora. claro. Ahí lo están viendo. Lo que Ajá. ven. Sí, ahí lo estamos viendo bien. Ok. Son 5, ¿ves? Entonces, digamos, si yo le doy clic a este primero, Ajá. me da la información del metagenoma como tal, ¿no? De este Agriculture Soil Microbial Communities. Sí. Pero cuando lo exploro un poco, me estoy dando cuenta que son todos los genomas ahí predichos. ¿Sí? Por ejemplo, hasta virus y todo. Sí, eso es el link al metagenoma completo. Si lo que quieres es la secuencia, si se devuelve. Ajá, exacto. Sí, si usted se devuelve a la tabla de resultados Ajá. de BLAST, hay Aquí. uno que se llama GeneID. Ahí, Ajá, ahí, esa es como la página web con los detalles de ese gen específico. Entonces, ahí puede descargar la secuencia del gen en aminoácidos, que es el 104 que está ahí, o puede descargar el scaffold completo, que es como el fragmento de ADN dentro de ese metagenoma que contiene esa secuencia, digamos. Sí, Si usted se va hacia abajo, ahí le va a dar más información. Ya hace scroll bueno, down. Ajá. Lo que pasa es que parece que ese hit en particular es de un pedacito muy pequeño. Si usted deja de compartir y yo le muestro mi pantalla en un momento, entonces le doy un ejemplo con un poco más de información. Listo. Entonces, yo acabo de hacerlo muy rápido, digamos, con un ejemplo para poder mostrar. Porque entonces eso lo que se encontró ahí fue un hit para ese gen específico en una secuencia que es un quantic muy pequeño, que solo estaba ese gen. Claro. Entonces, por ejemplo, yo lo que hice fue hacer BLAST-P para buscar el gen del fotosistema, del mismo ejemplo que utilicé antes, en varios de los metagenomas que yo tenía cargados en mi genome card. Entonces, por ejemplo, acá, si yo le doy clic a ese GeneID en la secuencia del genoma de Rhodobacter spheroides, me va a dar la página esta de Gene Detail, me va a dar como todas las estadísticas, los links, la secuencia, links a otras bases de datos y etcétera. Pero si yo sigo bajando, me va a mostrar el contexto genómico. Como esto es un genoma completo, entonces el que está señalado aquí en rojo es el PUF-L. Entonces aquí me va a mostrar todo el operón del photosynthetic gene cluster y yo me puedo mover acá para atrás y para adelante, ver cuáles son los genes que están asociados. Puedo descargar toda esta región y blastearla contra todos los genomas y tratar de encontrar una identificación taxonómica. Ya sea dentro de BLAST o en el EBI, ves que acá dentro de la misma página están todos los links para hacer eso. Se puede hacer el IND Genome BLAST, si uno quiere ver para cuál genoma se parece más a ese fragmento. Se puede hacer búsqueda de homólogos, etcétera, digamos. Pero entonces allá la diferencia es que el fragmento que usted encontró es muy pequeño. Pero van a haber otros hits dentro de metagenomas que van a estar en scaffolds más largos o más grandes. Pero sí, es cuestión de explorar, ¿exacto? Entonces acá este hit es nada más que una secuencia muy pequeña. Excelente, pero gracias. Sí, perfecto. Listo. Una consultita. Ahora una compañera creo que hizo una pregunta acerca de cómo incluir la base de datos de los genomas de algún trabajo particular que uno está haciendo.
Y si mal no entendí, al parecer si se incluyen en esta plataforma, esa información queda al final, queda pública. ¿Algo así entendí o estoy incorrecto? Sí, si uno puede subir sus propios datos, pero después de cierto periodo los datos se hacen públicos. Usualmente Y es el un periodo año. puede ser meses, a un año. Sí, y Ah, creo ok. que se puede extender a 6 meses más, pero creo que lo máximo es un año y 6 meses y ya luego pasan a ser de dominio público. Ok. Muchas gracias. Gabriel, quizás hacer una pregunta ahí también como para enriquecer la discusión sobre la plataforma. Quizá nos podrías explicar qué significa, por ejemplo, cuando se indica, uno hace una búsqueda de un genoma o un metagenoma, cuando dice estatus de secuenciación y dice, da las opciones de permanent draft, ¿verdad? Como un borrador permanente. También da la opción de finalizado y da creo que la opción a veces de solamente draft. Eh, no sé si tenés claro qué significa cada una de esas condiciones. Sí, eh, vamos a ver, depende del contexto y del tipo de secuencia de la que se esté tratando. En el Ok, caso de un genoma, es cuando se ensambla, se hacen las anotaciones funcionales y se incorpora en la base de datos. Y eso va a ser como un draft, pero que no ha sido curado. Digamos, es una secuencia genómica que pasó por el proceso, pero que todavía no ha sido curado. Cuando, cuando, cuando eso ya fue revisado y curado hasta cierto punto, se le pone el estatus de draft permanente, que ya significa que el análisis de esa secuencia está finalizado, por así decirlo, digamos, como que ya no va a sufrir más alteraciones, sino que esa va a ser la versión permanente que va a permanecer en la base de datos. Cuando se le llama finalizado, usualmente es cuando se logró cerrar el genoma, digamos, como que se le hizo un análisis extra, se secuenció más, se logró circularizar un genoma, por ejemplo, de una bacteria, y entonces ahí ya esa es como se dice que, ok, esa es la versión final, ahí están todos los genes que están en esa secuencia y está completa. perfecto. Ok, listísimo. Muchas gracias. Buenísimo, no, es una buena pregunta, sí, eso es importante.
¿Cómo vamos? ¿Todos bien? Todos muy concentrados, supongo. Sí, bien. Sigue corriendo y eso que le bajé a 56 genomas. Será cuestión de esperar. Ah, seguramente hay mucho tráfico hoy en el sitio, pero sí, paciencia. Igual, si están esperando para que algo corra, pueden ir traveseando otras herramientas y haciendo otros análisis mientras carga. Gabriel, tal vez, no sé si lo mostraste o qué, porque fíjate que me metí a reducir, no sé si hice entonces algo mal, porque lo que hice fue reducir el número de genomas. De primera entrada me equivoqué y había seleccionado 100 y cacho, entonces iba muy lento. Lo volví a hacer y reduje el número de genomas. Entonces no sé si puede ser que lo que esté sucediendo es de que las dos cosas estén corriendo en paralelo, porque no sabía si eso podía pasar. ¿Cómo me devuelvo a un proceso que tenía, por ejemplo? No sé si estoy siendo clara con mi pregunta. Sí, más o menos, para ver si entendí. Si estás corriendo algo y dice loading y le das hacia atrás, eso automáticamente finaliza el trabajo. Pero si está abierto en diferentes, digamos, en diferentes tabs, diferentes pantallas, entonces sí están corriendo ambos al mismo tiempo. Ah, gracias. Sí, entonces puedes matar uno o yo lo que hago es que siempre tengo un montón de tabs abiertos y entonces hago muchas cosas al mismo tiempo, pero eso depende del gusto y de cómo le funcione mejor a cada uno, pero sí, yo soy un poco desesperado, entonces mientras un análisis corre en otros tabs voy haciendo otras cosas. Ay, yo soy igual y gracias porque tenía esa misma pregunta y no sabía cómo hacerlo. Ya me dijiste cómo. Gracias. Ok, con gusto. Gabriel, Dime. solo es que estoy usando la opción que se llama Abundance Profile Overview Results Gene Count. Entonces, está en la parte de comparar genomas, porque estoy comparando 5 genomas. Sí. Y ahí lo que sale abajo es como un heat map. Y aparecen el 1, 2, 3, 4, 5, que esos serían cada uno de los genomas, y la lista que está a la par son los genes. Sí, cada una de las funciones, dependiendo de cuál fue la que ¿Puedo usted compartir la escogió para... pantalla? Sí, sí, claro, adelante. Vale. ¿Puedo ver? Exacto. Entonces, eso es un heatmap. El heatmap representa si el gen está presente o no presente, digamos, la abundancia en las muestras, por una escala de colores. Entonces, el azul significa 0, ese significa que está en los 122, supongo que es lo que son 122 copias de ese gen que se encontraron. Y luego, eso que dice COG 1629, por ejemplo, el primero en la esquina superior izquierda de su heatmap, ese es el código del gen o de la función que usted buscó, por ejemplo. Entonces, si hay una que le interesa porque está muy abundante en unos sí, en otros no, uno puede ir a Google y poner el código ese, así como Google COG 5511, y entonces ahí le sale la información. Hay una página web para cada una de esas funciones. Si usted está interesado ¿Hay alguna otra forma de visualizar esto, tal vez con unos componentes principales o algo así? Uno lo que puede hacer es descargar la matriz en lugar de el heatmap, y entonces se descarga la matriz de correlación y tendría que hacer el análisis en una herramienta separada, digamos. Claro. Pero me parece que dentro de AMG no permite hacer otro tipo de figura que no sea ese. Ok. Es que se lo digo porque es que estos tres genomas que están aquí arriba, yo estoy haciendo, bueno, lo que quisiera es, tal vez más adelante, cuando yo tenga mis datos, es comparar un grupo con otro grupo y ver qué tantos realmente estos dos metagenomas, que se supone que hacen las mismas cosas, pero con una leve variación, yo quisiera ver las diferencias. Sí, ¿Son realmente diferentes o no? Sí, sí, claro, entiendo. Sí, bueno, esta es una manera de hacerlo y
Sí, hay que con paciencia ir viendo como función por función, pero por ejemplo ahí Claro. hay algunas funciones que están azules en los últimos, en 4 y 5, pero que sí están Sí, representadas en los sí. otros, etcétera. Como vea uno no tiene nada. Exacto, sí, eso es como, bueno, eso me da una señal de que algo raro pasó con uno, porque no es posible que no tenga nada. Entonces, ese uno puede que haya tenido como un error dentro de la base de datos, habría que corroborar eso. Sí, los coreanos. Bueno, está bien, muchas gracias. Pero sí, la opción es como descargarlo y hacer el análisis en otra herramienta, es una opción. O también utilizar las otras herramientas de comparación de genomas para, para ver eso. Digamos, si usted lo que quiere hacer es como un PCOA o algo así, en ese caso yo iría Genome Clustering, ahí mismo en Compare Genomes. Y le dice que le haga un PCOA en base al tipo de función que quiera, ya sea otra vez con los COX o con las vías metabólicas de Kegel, etc. Claro. Pero sí, tal vez reemplace ese metagenoma número 1 que está raro, que parece que no tiene información, por otro que está disponible en la base de datos, porque ese se ve raro. Gracias.
Bueno, ya nos quedan solo un par de minutos para el break de almuerzo. Quería aprovechar para mostrarles algo rápidamente en estos minutos. Vamos a ver qué se me hizo. Creo que ya estoy compartiendo esta página de la herramienta de perfiles de abundancia. Es un buen ejemplo para mostrar las herramientas de normalización de datos que ya están incorporadas dentro de la plataforma. Entonces, por ejemplo, uno puede seleccionarlas. Acá, las opciones que me da es para ver los datos como un heatmap, como el que mostró el compañero hace un rato, o como una matriz. Pero a la par están los métodos de normalización. Y ven que las opciones son ninguno, que hay que tener mucho cuidado con la interpretación de los datos crudos, o escalar por el tamaño de un genoma, porque el tamaño de un genoma va a influir mucho en el número de hits, de reads que se van a obtener para los respectivos genes dentro de los genomas que van a estar en una muestra, más cuando se trata de un metagenoma. Y para la opción de matriz, me va a dar esta, que también es muy común que aparezca en muchos de las herramientas que están incorporadas en IMG, que es el Estimated Gene Copies. Que esto también es un método de normalización que justamente lo que hace es ajustar por la cantidad de copias de ese gen que aparece en ese genoma. Y por tamaño, en caso de los metagenomas, ajusta por tamaño del set de datos. Ven que aquí siempre tienen como un superíndice donde pueden darle clic y pueden leer un poco más de los métodos de normalización que ellos utilizan y si alguna vez quieren aplicarlos a los análisis que hacen ustedes fuera de IMG. Pero siempre tener en cuenta que si queremos hacer una comparación directa entre muestras de diferente tamaño, hay que normalizar. Y eso sería. Entonces, si les parece,